Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes. Me han pedido, les comento, algo muy especial, que hable, que explique, que tenga como tema central planes de negocio, el clásico business plan. Yo, como decía García Márquez, quiero comentarles que me gustó su palabra, que decía, yo no vine a decir un discurso, simplemente vengo a comentarles algo, les quiero comentar la experiencia, qué es lo que ha pasado con los planes de negocio en, podría decir, toda mi carrera. Eh, para mí, un plan de negocio sin ninguna duda es un documento vivo, algo que muestra un camino, algo que nos indica qué es lo que tenemos que hacer. A mí me gustaba cuando era joven, cuando me decían, hay 4 o 5 preguntas que me enseñan todo lo que sé, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. ¿Por qué hacer? ¿Qué es un plan de negocio? Yo les comento prácticamente, tengo una empresa de publicidad, Barnews Research Group, y una de las cosas que hacemos desde un principio, cuando recién salió la internet, por allá por 1994, hacía websites. Y con el tiempo fui aprendiendo que para hacer un website, si yo me apoyaba en un plan de negocio de una empresa, salía magnífico, perfecto, porque estaba todo prácticamente explicado. Y tenía problemas cuando venía alguien y me solicitaba un website y no tenía ese plan de negocio. Entonces, lo primero que nada, un plan de negocio es algo que nos permite mostrar, es un camino, a dónde quiero llegar, a dónde quiero ir, cómo quiero hacerlo. Para los gringos es muy común hablar del SWOT, para los latinos el FODA. Es decir, ¿qué es? Todo lo que significa un estudio para determinar todo lo que significan las fortalezas, las debilidades, las oportunidades e inclusive todo lo que se puede presentar como alguna situación de peligro o amenaza. Un business plan, sin ninguna duda, es un documento ordenado donde paso a paso me indican desde dónde salgo y a dónde quiero llegar. Tiene que ver con los hábitos de las personas de negocio, los hábitos de éxito. Uno de ellos es sin ninguna duda ser proactivo. Tener un plan de negocio significa ser proactivo en una empresa. También uno de los segundos hábitos es el de comenzar, pero con el final, a dónde quiero llegar en la mente. Eso se aplica para las personas de éxito, pero también para las personas de negocio, para una empresa. Tengo que saber a dónde quiero llegar. El tercer hábito que también se aplica en la empresa y tiene que ver mucho con los planes es algo también que podría decir maravilloso, es poner primero lo que va primero, o sea, no puedo confundir. Y con esas 3 partes que tienen un gran contenido personal, ahí viene prácticamente la base para decir a dónde quiero llegar. Yo creo que todos habrán escuchado hablar de lo que es el mundo VUCA. Hoy en día hacer un plan de negocio en el mundo VUCA no es fácil. Mundo VUCA significa la V de volatilidad, la U de uncertainty, de incertidumbre, la C de complejidad y la A de ambigüedad, VUCA. Es un problema porque realmente antes un business plan se hacía a 5 años, a 6 años y hoy son tantos los cambios rotundos que se presentan que a veces no puedo ni llegar a 2 años con cierta certeza de que puedo cumplir todo lo que está indicado y a dónde quiero llegar y con qué producto. Quiero comentarles que el plan, lo primero que tiene que tener un plan es un resumen ejecutivo, pero es lo último que se hace dentro de un plan. Una vez que lo armé, una vez que lo pude ir integrando, tengo que tener la capacidad de poner en 1 o 2 hojas como máximo un resumen ejecutivo donde se explique todo prácticamente lo que quiero hacer. Cosas como un resumen, una introducción, el modelo de negocios, el modelo, ¿cuál es el modelo propiamente dicho? Hay gente que tiene buenos negocios pero confunde, no sé si venden servicios, productos, qué tipo de productos, categoría de productos. En estos días estamos haciendo un website de una empresa que tiene una serie de productos maravillosos, pero cuando tuvimos la primera reunión nos dimos cuenta que no tenía un business plan. Entonces, ¿qué pasó? Nuestro website fue armarle ese website, era prácticamente armarle ese business plan, porque había que poner un poco de orden en los productos, un poquito de orden en los servicios y también tener una idea de con quién me iba a encontrar en el mercado, porque cuando tengo un modelo de negocio, no solo yo tengo ese modelo de negocio, hay gente que también tiene otro tipo de modelos que pueden competir con nosotros. Por eso no hay que perder la perspectiva de entender qué es lo que está pasando en el escenario de negocio, a dónde quiero llegar, cuáles son los límites, qué quiero vender, cuánto voy a vender. Entonces, necesito conocer muy claramente el modelo, qué productos, qué servicios.
También tengo que hacer ese análisis FODA, como les comentaba, que me determina las fortalezas que tengo, las debilidades, si conozco el mercado, si tengo gente, si tengo que empezar, si tengo limitaciones con el idioma, si quiero facturar, si tengo capital, porque dentro de ese plan financiero que debo hacer para el plan de negocio, tengo que de alguna forma proyectarme, tengo que saber qué va a pasar mes a mes, cuáles son los gastos iniciales, una oficina, una computadora, un personal, un organigrama, un manual de funciones, un manual de operaciones. Es decir, son tantos elementos que asustan un poco, pero lo único bueno es que cuando comienzo a tratar de entender cuáles son los componentes de ese plan, me doy cuenta que algo entre comillas muy importante, el orden a seguir para que directamente ese plan, esa tabla de contenido de ese plan de negocio llegue directamente a completarse y el último paso van a ser prácticamente lo que son recomendaciones, o sea, qué pasos debo dar, cómo debo hacerlo y con qué resultados mes a mes. Puedo hacerlo a 5 años, pero no hay que exagerar, háganlo a 2 años, piensen que lo más importante es tener una clara noción de lo que me va a pasar en 2 años, con qué voy a contar, cómo voy a pagar, qué tipo de gastos. Hay gente que ha comprado restaurantes y nos pasó con un caso que para mí no me fue muy bien, porque yo le hice toda la publicidad y ese restaurante después falló. ¿Por qué? Porque no había un plan de negocios. Nadie tuvo en cuenta que había que comprar cosas, que había que gastar para permiso, que había personal que estaba acostumbrado a la otra administración. Todo eso iba trayendo algún tipo de problema. De vuelta, los planes de negocios no son más que un documento ordenado que indica qué pasos debo dar, con qué secuencia, con qué tiempo, con qué énfasis y con qué gente. Un plan de negocio implica un organigrama, un plan de negocio implica llenar ese organigrama, un plan de negocios implica tener un manual de operaciones que explique claramente qué debe hacer cada una de esas personas. Yo lo que invito es porque los planes también varían de acuerdo al tema, si estoy hablando de turismo, de negocios, si estoy hablando en general por ejemplo, de exportaciones, de importaciones, de transporte. Hay modelos de planes de negocios. Entonces, una forma es buscar un clásico modelo y después llenarlo en función de la empresa propiamente dicha. Este es un tema que, sin ninguna duda, da para mucho porque nosotros damos un curso, les comento, ese curso prácticamente lleva un mes con ejemplos concretos de planes, ahora estoy haciendo una síntesis en unos pocos minutos, pero esto tiene que tener un mensaje claro, motivarlos a leer más, a meterse, a tratar de ver qué significa realmente. Si no tengo capacidad de hacer un resumen ejecutivo, voy a fallar con el plan. ¿Por qué un resumen ejecutivo? Y su nombre lo indica, quiero un resumen, que cuando lo lea un ejecutivo entienda todo lo que puse dentro de ese plan, que no tiene que tener 1000 hojas, sino que tiene que estar, nosotros los planes estamos entre 30, 40 hojas, ninguna duda que para crear un centro, por ejemplo, del programa de B5, para hacer proyectos para conseguir visas de residentes, son planes que tienen muchísimas páginas porque son requerimientos que hace el gobierno de los Estados Unidos, páginas de 200, 300 páginas, pero en general, cuando hago un plan de negocios debo comenzar con algo más simple, algo que me ponga paso a paso qué es lo que debo hacer. Yo quiero saber de dónde salgo, a dónde llego, cuáles van a ser mis gastos iniciales, cuáles van a ser los reiterativos, con qué entradas voy a contar, o sea, qué ventas mensuales, qué gastos voy a tener. Esa persona que compró un restaurante parece que se olvidó de algo, que había que ir y comprar servilleta, cucharita, Coca-Cola, permiso. Es decir, todo eso hay que tenerlo en cuenta dentro de ese plan, porque para mover, para facturar, debo de alguna forma conseguir todos los ingredientes que hacen a concretar un buen servicio. De vuelta, un plan, un business plan, no es otra cosa que un documento muy ordenado, vivo, y que comienza con el resumen ejecutivo, que es lo que se hace al final, porque me va a permitir hablar, como les decía al principio, después de la introducción, después del modelo de negocio, después de una secuencia financiera, y tengo que hacer no dejen de mirar hoy en día que se dice googlear, qué es ese FODA, qué es ese SWOT, qué es ese análisis, para que sea prácticamente la parte más interesante, la parte que realmente tenga la fuerza de un documento vivo por excelencia y que les va a asegurar que van a llegar a donde lo desean, o sea, a cumplir sus metas, a cumplir su visión, a cumplir su misión,
que eso es prácticamente la clave de un plan. Muchas gracias y no se imaginan con qué alegría pude transmitir esto, que no es otra cosa que una experiencia. Y como les dije a un principio, no venía a decir un discurso, simplemente a comentarles lo que me ha pasado a mí. Tuve la suerte de estar con varias empresas y con las que más éxito tuve fue con las que me apoyé en un plan de negocio. Suerte y muchas gracias.